Todd Pate. Pero si no es su intención declararse culpable, en este momento, entonces voy a fijar su caso para un juicio conjurado y vas a dejar de perder mi tiempo y el de todos los demás esta tarde. Tome asiento en el Tribunal de Circuito Breckinridge, donde una audiencia caliente está en marcha para un sheriff del condado de Breckinridge, que continuamente se encuentra en el lado equivocado de la ley. Todd Pate, de 51 años, fue arrestado y acusado de lo que se describió como su segundo caso de Dewey después de chocar con otro conductor. Siéntese y vamos a averiguar cuál será el veredicto. Todd Pate cargos. Agresión en primer grado. Operar un vehículo de motor bajo la influencia. 4 cargos por poner en peligro daño criminal en primer y tercer grado. Abandonar la escena de un accidente. El 8 de marzo de 2019, el alguacil del condado de Breckinridge, Todd Pate, chocó su camioneta en la autopista 259, enviando a una mujer al hospital con lesiones críticas. Cuando fue arrestado, los oficiales notaron que su contenido de alcohol en la sangre era de 1059, que era casi el doble del límite legal. Lamentablemente, esta no fue la primera vez que el oficial, que se suponía que era un ejecutor de la ley, se encontró rompiendo las mismas reglas. En octubre de 2015, Pate fue detenido por conducir ebrio en un aparcamiento de Waffle House en Bowling Green y se enfrentó a múltiples cargos. El agente del estado de Kentucky, que lo detuvo, informó en el parte de detención de que el sheriff tenía una cerveza abierta en la consola central de su vehículo. Ahora, en el Tribunal de Circuito Breckinridge, para su audiencia, las cosas empezaron mal para el oficial, que mostró una falta de preocupación por su comportamiento contencioso. Juez. «Hey, ¿es ese su teléfono, señor Pate?» Pate. «Sí, lo es. Juez. Tiene que guardarlo». Pate. «Ok, solo estaba juez. Necesitas guardarlo». Pate. «Ok». Antes de la audiencia, Pate había indicado estar dispuesto a aceptar un acuerdo de culpabilidad, pero ahora en la sala del tribunal se mostró reacio a comprometerse ante Breckinridge juez especial, Janet Crocker, que dio lugar a un acalorado intercambio. Juez. En este momento, ¿es su deseo cambiar su declaración de inocente a culpable? Pate. ¿Tengo que responder sí o no? ¿O puedo hacer alguna declaración que juez? Esa es una respuesta sí o no, señor. Pate se negó a dar una respuesta, y el juez estaba claramente no tenerlo. Juez. Si es su intención cambiar su declaración de inocente a culpable, ciertamente tiene la oportunidad para hacer cualquier declaración, pero si no es su intención declararse culpable, en este momento voy a fijar su caso para juicio conjurado, y usted va a dejar de perder mi tiempo y el de todos los demás esta tarde. Pate. Señora, no estoy tratando de hacerle perder el tiempo. Este ir y venir se prolongó durante un tiempo, y el juez Crocker tuvo suficiente. Juez. Señor Pate, estoy hablando en este momento. Pate. Ok, lo siento. Juez. En este momento voy a aceptar la moción de la Commonwealth para revocar su fianza. Será puesto bajo custodia y alojado en la cárcel del condado de Breckinridge. Pate, que finalmente se declaró culpable de los múltiples cargos en su contra, fue condenado a cumplir 75 días en la cárcel. Todd Pate, sentencia, 75 días en prisión. Joshua Underwood. Señor Underwood, en esta corte, una persona habla a la vez. Vayamos a un juzgado del condado de Oconee, donde un policía corrupto está a punto de tener un duro despertar. El ex ayudante, Joshua Underwood, se enfrenta a cargos después de atrincherarse en su dormitorio con un arma de fuego cuando los ayudantes intentaron llevar a cabo un aviso de desalojo. Ahora, en su dramática audiencia de fianza, vamos a averiguar cuáles serán las consecuencias de sus acciones. Joshua Underwood cargos, resistencia a la autoridad. El ex ayudante del sheriff, Joshua Underwood, se encontró en los tribunales tras un incidente ocurrido en febrero de 2019. Se dice que el diputado se atrincheró dentro de su apartamento, lo que finalmente provocó una respuesta de SWAT. Según el alguacil de Oconee, Mike Crenshaw, los diputados de la División Civil llegaron a los apartamentos Crescent Point en South Oak Street, Seneca, a las 10:06 a.m. para desalojar a Joshua Lee Underwood, de 39 años, cuyo empleo con el departamento de policía había sido terminado. Underwood, que se encontraba en un dormitorio trasero del apartamento, se negó a abandonar la residencia a pesar de los numerosos intentos que se hicieron para conseguirlo. Underwood hizo creer a los agentes que iba armado con un arma de fuego, amenazando con utilizarla si se le expulsaba por la fuerza del apartamento, lo que dio lugar a un enfrentamiento. Dado que Underwood era un antiguo empleado, hubo que solicitar la ayuda de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur.
Poco después, agentes de la SLED e incluso un vehículo SWAT de la SLED llegaron desde Columbia para negociar una rendición pacífica. A las 13:45 horas, Underwood se rindió finalmente sin incidentes. Fue detenido y se recuperó un revólver del calibre 40. Se le trasladó al centro de detención de Oconee. Fue trasladado al centro de detención del condado de Oconee para una audiencia de fianza, pero esto resultó desastroso, ya que Underwood, que no parecía arrepentido de sus acciones, se adelantó para faltarle el respeto al juez del tribunal. En la sala del tribunal, el juez decidió imponer una fianza de $50,000 tras la petición del abogado, pero Underwood no pareció estar de acuerdo con esta decisión. Underwood, al que no se oía con claridad debido a la barrera que había entre él y el juez, se puso a discutir, lo que dio lugar a un acalorado intercambio de palabras. Juez, yo soy, lo estoy, porque tuve esa latitud dada la severidad. Señor Underwood, en este tribunal, una persona habla a la vez. Sin embargo, Underwood no mostró signos de detenerse y continuó con el juez, que no tomó la falta de respeto amablemente. Juez, te vas a encontrar en desacato al tribunal, Underwood. Ya lo he hecho. Juez, está bien, de acuerdo, o me permitirá terminar. Al final, la sentencia del juez fue confirmada y Underwood debía permanecer detenido hasta que pagara $50,000. También se le exigiría llevar un dispositivo de vigilancia electrónica tras su puesta en libertad, como condición de la fianza. Joshua Underwood sentencia $20,000 con la condición de vigilancia del Tobilo. Jordi Yanes Martel. Un ex policía de Miami Gardens, conociendo su destino por un controvertido arresto. Siéntese en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, donde la juez Marisa Tinkler Méndez está a punto de dictar sentencia en el controvertido caso del agente de policía de Miami Garden, Jordi Yanes Martel. Martel fue acusado de agresión y allanamiento de morada después de que fuera grabado por las cámaras colocando sus rodillas en el cuello de una mujer y aplicándole múltiples descargas eléctricas. Jordi Yanes Martel, cargos, agresión y allanamiento de morada. Mientras Jordi Yanes Martel esperaba sentado en la sala del tribunal, su rostro carecía de cualquier emoción a la espera de la sentencia. El exoficial de policía de Miami Gardens estaba en la corte después de un incidente que ocurrió el 14 de enero de 2020 en Tootsie's Cabaret, en Miami Gardens. En esa fecha, Yanes Martel estaba trabajando fuera de servicio como seguridad en Tootsie's Cabaret cuando se encontró con Safiya Satchel, de 33 años, que estaba siendo expulsada del club por arrojar dinero a una camarera. Cuando se encontró con ella, ya estaba en su vehículo a punto de abandonar el local, pero en ese momento se produjo un altercado entre ambos. Las cámaras corporales y los vídeos de los testigos mostraron a Yanes Martel sacando por la fuerza a Safiya de su coche y tirándola al suelo. En un momento dado, se le pudo ver con las rodillas en el cuello, mientras otro agente le sujetaba los brazos. Safiya, que en ese momento estaba embarazada, recibió 2 descargas eléctricas en el vientre y sufrió numerosos hematomas y abrasiones, incluso en el vientre, a causa de la descarga. El vídeo se publicó en Internet y el Departamento de Policía de Miami Gardens recibió numerosas reacciones en contra. Yanes Martel fue despedido unos 5 meses después del incidente y también se enfrentaba a 7 cargos, entre ellos agresión y mala conducta oficial. Sin embargo, el jurado lo declaró inocente de 5 de estos 7 cargos, pero fue condenado por agresión y allanamiento de morada. El jurado declara lo siguiente: primer cargo, informe de incidente de mala conducta oficial, el acusado es inocente. Justo antes de ser condenado, Safiya Satchel se le permitió hacer una declaración de impacto de la víctima. De su rodilla ahogando la vida fuera de mí, informes fabricados y mentir sobre mí, a ser electrocutada múltiples veces en el abdomen estando embarazada, quiero que sufra tanto como quiso que yo sufriera aquella noche. El juez Méndez condenó a Yanes Martel a 30 días de prisión. 30 días en la cárcel del condado de Dade. Junto con su sentencia, el ex agente de Miami Gardens tuvo que cumplir 18 meses de libertad condicional y 250 horas de servicio comunitario, 100 de las cuales debe dedicar a hablar en las escuelas sobre cómo no debe comportarse un agente de policía. Jordi Yanes Martel, sentencia: 30 días de cárcel y 18 meses de libertad condicional. Charles Reader. Señoría, por favor no me envíe a prisión, he hecho mal, pero no estoy arruinado, todavía me queda mucho de bueno en mí. En la Corte de Common Pleas del Condado de Pike,
un policía corrupto, acusado de robar dinero de drogas, incautado en arrestos, está a punto de ser sentenciado. Charles Rader, de 47 años, que se declaró culpable de múltiples cargos, lo oraba en la sala mientras suplicaba clemencia a la juez Patricia Cosgrove. Charles Rader, cargos, 2 delitos graves de robo en el cargo, 2 delitos de manipulación de pruebas, un delito menor por conflicto de intereses. El sheriff del condado de Pike, Charles Rader, de 47 años, saltó a la palestra internacional cuando se convirtió en el investigador principal de la masacre de la familia Rhoden, también conocida como el peor homicidio de Ohio, en el que 8 miembros de una familia fueron asesinados por otra familia. Por desgracia, este policía de azul no estaba del todo limpio, ya que utilizó su oficina para robar miles de dólares confiscados como pruebas en otros casos. Nemesis pronto lo atrapó en noviembre de 2018, cuando se presentó una denuncia anónima ante el Estado contra él. Además de manipular sobres de pruebas que contenían dinero en efectivo procedente de arrestos por drogas, Rader también fue acusado de pedir préstamos a empleados y facilitar transferencias y ventas en subasta de vehículos incautados por su oficina, todo ello para alimentar su adicción al juego. A partir de ahí, su reputación se fue al garete, ya que fue acusado inmediatamente en junio de 2019, enfrentándose a múltiples cargos. En 2021, Rader compareció ante el juez Cosgrove en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Pike para su sentencia, pero justo antes de ser sentenciado, se puso de pie sollozando mientras asumía la responsabilidad de sus acciones. Solo puedo pedir que mi personal, sus familias, la comunidad y mi familia que está aquí hoy, me perdonen por el estrés indebido que les he causado. En algún momento, entre mocos y lágrimas, Rader intentó suplicar al juez que evitara cumplir condena en prisión. De nuevo, le ruego que imponga una pena de servicios a la comunidad, con las penas y sanciones más estrictas. Señoría, por favor, no me envíe a prisión. La juez Patricia Cosgrove, sin embargo, no se conmovió, y justo antes de dictar su sentencia, también tuvo unas palabras para él. Ella lo llamó por sus actividades corruptas y la forma en que afectó a los agentes del orden en la comunidad. No se puede subestimar que el daño que ha causado a los ciudadanos del condado de Pike, a las fuerzas del orden que todos los días se levantan, enfrentan el mismo tipo de estrés que ustedes. Según ella, los sacrificios que estos hombres y mujeres hacen, creo que usted se ha burlado de ellos. Con esto, Charles Rader fue condenado a 6 años de prisión por los cargos de delito grave por los que fue declarado culpable y a 6 meses en la cárcel del condado por un cargo de delito menor. Dado que algunas de las sentencias se ejecutarán simultáneamente, Rader debía pasar un total de 3 años en prisión. También se le prohibió ejercer cualquier cargo público en el estado de Ohio. Charles Rader, sentencia, 3 años de prisión. Aaron Dean. A continuación, nos dirigimos al Tribunal del Condado de Tarrant, en Texas, donde el oficial de policía retirado de Fort Worth, Aaron Dean, está a punto de ser sentenciado. El ex policía fue condenado después de que disparara fatalmente a una mujer negra a través de la ventana de su casa en octubre de 2009. Toma asiento mientras nos adentramos en este caso y descubrimos cuál sería el castigo de Dean. Aaron Dean cargos, homicidio involuntario el 12 de octubre de 2019, Aaron Dean, de 38 años, y la oficial Carol Darch llegaron a la casa de Tatiana Jefferson, de 28 años, después de que un vecino había llamado a una línea de no emergencia alrededor de las 2:00 am para informar lo que pensaba que era un robo, ya que notó que su puerta principal estaba abierta. Jefferson, que había estado jugando a videojuegos con su sobrino Zion Carr, de 8 años, se alarmó cuando oyó ruidos fuera de su casa en mitad de la noche, por lo que cogió una pistola. Tras recuperar su pistola, se acercó a la ventana, pero inmediatamente recibió un disparo que le causó la muerte después de que Dean abriera fuego contra ella. Por la muerte de Jefferson, Dean fue acusado de asesinato por un gran jurado, pero en el juicio declaró que Jefferson le había apuntado directamente con la pistola. Estaba mirando directamente al cañón de un arma, y cuando vi el cañón de la pistola apuntándome, disparé un solo tiro de mi arma de servicio. Sin embargo, el testimonio de Dean contradice el del oficial Darch, que estaba presente en la escena. Afirmó que estaba de espaldas cuando Dean empezó a gritar órdenes para que Jefferson levantara las manos. Darch declaró que, cuando empezó a girarse, oyó un disparo y vio una cara en la ventana con ojos grandes como platos, pero no vio a Jefferson con una pistola en la mano. También declaró que Dean nunca dijo nada de que Jefferson tuviera un arma con él. Tras los testimonios presentados en la sala, el jurado, después de 13 horas de deliberación, declaró unánimemente
a Dean culpable de homicidio involuntario. Veredicto leído. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Aaron York Dean culpable del delito de homicidio involuntario, como firmado por el presidente del jurado. Justo antes de su sentencia, el juez permitió a los miembros de la familia de Jefferson para hacer una declaración de impacto de la víctima que era bastante emocional. Mi hermana no hizo nada malo. Ella estaba en su casa, que debería haber sido el lugar más seguro para que ella sea, y sin embargo, resultó ser el más peligroso. Fue asesinada. Dean fue finalmente condenado a casi 12 años de prisión por la muerte a tiros de Tatiana Jefferson. Nosotros, el jurado, habiendo encontrado al acusado Aaron York Dean culpable más allá de toda duda razonable del delito de homicidio involuntario, evaluar su castigo en confinamiento en el Departamento de Justicia Criminal de Texas por 11 años, 10 meses y 12 días. Dean sería elegible para libertad condicional después de 5 años y medio. Aaron Dean, sentencia, 11 años y 10 meses de prisión. Giovanni Crespo. Vamos a hacer una parada en el Tribunal del Condado de Essex, donde un exoficial de policía de Newark, Giovanni Crespo, comparece ante el tribunal después de haber sido acusado de disparar mortalmente a un hombre y herir gravemente a otro al disparar 3 veces a su vehículo en fuga. Lo que hace este caso más horrible es que todo el incidente fue grabado por una cámara. Giovanni Crespo, cargos: homicidio con agravantes, agresión con agravantes, delitos con armas, mala conducta oficial. El 28 de enero de 2019, Giovanni Crespo estaba de servicio cuando otro oficial de policía de Newark detuvo un Chrysler 300 alrededor de las 11:17 p.m. Gregory Griffin, de 46 años, estaba detrás de las ruedas, mientras que Andrew Dixon estaba sentado en el asiento del pasajero delantero. Señor, apague el vehículo, apague el vehículo. Señor, apagüelo. Se oyó al agente que paró el vehículo pedir repetidamente a Griffin que apagara el coche, y este se negó. Fue entonces cuando vio una pistola dentro del vehículo. Al ver esto, Griffin arrancó a toda velocidad y el agente pidió refuerzos por radio. Crespo y su compañero se unieron a la persecución a través de Central Ward de Newark, y se produjo una persecución loca. En algún momento durante la persecución, Crespo abrió fuego contra el vehículo 3 veces en diferentes lugares, uno de los cuales mató a Griffin y dejó a Dixon gravemente herido. Le disparé en la cabeza atrás coge el arma. Tras el incidente, fue suspendido de empleo sin sueldo. El 21 de mayo de 2019, Giovanni Crespo fue acusado de 6 cargos por un gran jurado del condado de Essex y su caso fue a juicio en 2023. Su equipo de defensa argumentó que solo estaba haciendo su trabajo, que era salvar vidas. Este oficial de la ley salvó vidas esa noche, fin de la historia. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que Crespo no mostró ningún respeto por la vida de Griffin, especialmente porque Griffin no representaba ningún peligro inminente. Haya o no un arma en el coche, y había un arma en el coche, no es justificación para disparar a alguien en la nuca y a alguien más en la cara. El juicio, que duró hasta 10 semanas, llegó a un emotivo final después de que Crespo fuera conducido fuera de la sala, tras haber sido declarado culpable de los 6 cargos, incluido el de homicidio involuntario. Se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión. Giovanni Crespo, sentencia, hasta 30 años de cárcel. William Meléndez. Estabas tan metido en tus bravuconadas que olvidaste que el ojo de la justicia te observaba y grababa esta repugnante paliza viendo al señor Dent golpeado contra la ventana, con sangre corriendo por su cara. Ahora en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, un exoficial de policía, Inkster William Meléndez, que fue capturado en cámara golpeando repetidamente a un automovilista negro Floyd Dent durante una parada de tráfico, está a punto de ser condenado. William Meléndez, cargos: mala conducta en el cargo agresión con intención de causar lesiones graves. El 28 de enero de 2015, Floyd Dent, de 58 años, fue detenido por el agente Meléndez por no respetar una señal de stop. Según Dent, él no era consciente de que estaba siendo detenido por los oficiales. Sin embargo, una cámara de la policía le mostró finalmente detener el coche. Dent afirmó que estaba poniendo sus manos en alto cuando uno de los oficiales arrastró al suelo, y fue entonces cuando Meléndez lo tenía en un estrangulamiento. Meléndez, por su parte, afirmó que Dent había gritado «¡Te voy a matar!» a los agentes y se había resistido a la detención. En su defensa, Dent dijo que solo forcejeó cuando le derribaron porque temía por su vida e intentaba zafarse de la asfixia de Meléndez. A continuación, Meléndez golpeó repetidamente a Dent en la cabeza 16 veces hasta dejarlo ensangrentado.
La policía también afirmó que Dent conducía con el carné suspendido y llevaba una bolsa de crack bajo el asiento. Tras el incidente, Dent fue acusado de agresión a un agente de policía, resistencia a la autoridad y posesión de cocaína, pero mantuvo que le habían colocado la bolsa de crack. Entonces se le hizo pasar por el detector de mentiras, que superó, y no se encontró su huella dactilar en la bolsa de cocaína, por lo que se retiraron los cargos contra él. Por otra parte, no se informó de la brutalidad que había tenido lugar hasta que Dwalibu de IVTV emitió las imágenes en marzo de ese mismo año. El vídeo desató la indignación pública y fue entonces cuando Melendez fue despedido. Inster también acordó pagar $1,4 millones a Dent, que había sufrido hemorragias cerebrales, costillas rotas y otras lesiones tras el incidente. Melendez fue acusado y el juicio comenzó más tarde ese mismo año. En noviembre de 2015, un jurado del condado de Wayne lo declaró culpable de mala conducta en el cargo y agresión con intención de causar lesiones graves. Justo antes de ser condenado, ofreció una disculpa a la víctima. Al señor Dent y a su familia, lo siento mucho si esto ha causado dificultades en su vida personal. Sin embargo, la disculpa de Melendez no fue suficiente para detener a la jueza de circuito del condado de Wayne, Vonda Evans, que se pronunció en contra de sus acciones. Dicen que lo que haces en la oscuridad acabará saliendo a la luz, y así ha sido Vino un ejemplo mundial de lo que la policía no es, y eso es brutalidad. Melendez fue condenado a entre 13 meses y 10 años de prisión por su papel en el caso de brutalidad policial. William Melendez, sentencia de 13 meses a 10 años de prisión. Eric Fritz. A continuación, nos dirigimos al tribunal del condado de Van Buren, donde Eric Fritz, un exoficial de policía del municipio de Covert, está a punto de ser sentenciado. Fritz se declaró inocente de un cargo de encarcelamiento ilegal después de haber sido acusado originalmente de agresión sexual y secuestro. Eric Fritz, cargos, prisión, ilegal. El 9 de julio de 2016, Covert Township. Eric Fritz hizo una parada de tráfico en Covert Township, Minnesota. Tanto el conductor como el pasajero, un hombre y una mujer, estaban fuertemente intoxicados con alcohol. El conductor masculino fue llevado por conducir ebrio. Sin embargo, Fritz llevó a la mujer aún intoxicada, identificada como Melissa Macmillan, a un hotel donde la violó. Según los informes, Fritz apagó la cámara del coche y el audio a los 90 segundos de alejarse del lugar con Macmillan en el coche. Ella afirmó que el ex policía le había hecho fotos desnuda mientras estaba en la habitación del hotel. Según Macmillan, aunque su recuerdo de lo ocurrido aquella noche era borroso, recordaba que el agente la llevó a 3 hoteles distintos para encontrar una habitación y que al despertarse lo encontró encima de ella. Fritz, que solo llevaba 2 meses como agente de policía en el municipio de Covert, dimitió a las 2 semanas del incidente tras las acusaciones penales presentadas contra él. Inicialmente, fue acusado de conducta sexual criminal en primer grado y secuestro, pero estos cargos fueron retirados después de que se declarara inocente en junio de 2017 a un cargo menor de encarcelamiento ilegal tras un acuerdo de culpabilidad. Apareció en el Tribunal del Condado de Van Buren el 17 de julio de 2017 para su sentencia, pero justo antes de eso, a Macmillan se le permitió hacer una declaración. Lo que me hiciste estuvo mal, me violaste, sabías, yo estaba muy intoxicado aún, usaste eso como una oportunidad egoísta, mi vida ha cambiado para siempre. Todos los aspectos de mi vida se han visto afectados. Sin embargo, Van Buren County Circuit Court, juez Kathleen Brickley, tuvo algunas palabras duras para él. Usted tomó un juramento de honor de aplicación de la ley para proteger y servir y defender los más altos estándares éticos. En lugar de eso, se aprovechó, explotó y dañó a una mujer que estaba completamente indefensa debido a una intoxicación excesiva. El juez Brickley condenó a Fritz a 1 año de cárcel, seguido de 5 años de libertad condicional. Tras la sentencia, Fritz se disculpó con Macmillan por haberle ofrecido la habitación de hotel, pero no ofreció más disculpas, ya que mantuvo que todo lo demás que había sucedido había sido consentido. John Romer Jr. toma asiento en el Tribunal del Condado de Tarrant, donde el oficial John Romer Jr. está a punto de ser sentenciado tras un incidente en 2016 en el que golpeó a un hombre en el vestíbulo de un hospital e hizo declaraciones falsas sobre el enfrentamiento. John Romer Jr., cargos perjurio, agravado. El 5 de noviembre de 2016, el oficial de Fort Worth, John Romer Jr., estaba trabajando fuera de servicio en la seguridad de un hospital local cuando se enfrentó a un hombre negro de 20 años llamado Henry Newton.
Newton se encontraba en el vestíbulo del hospital, ya que acababa de ser dado de alta como paciente. El joven había sufrido una intoxicación alimentaria y había pasado 2 noches en el Hospital Metodista Harris de Texas, donde Romer trabajaba fuera de servicio. Había estado llamando a sus padres para que fueran a recogerlo cuando Romer lo encontró sospechoso. Las imágenes captadas por una cámara corporal de la policía mostraban a Newton siendo interrogado por otro guardia de seguridad que le exigía que les dijera el nombre del hospital. Sin embargo, Newton declaró que ya había dicho a sus padres el nombre del hospital y se negó a responder a la pregunta. Esto pareció enfadar mucho a Romer, que no tardó en empujar a Newton antes de tirarlo al suelo y darle un puñetazo en la cara. Pronto se unieron otros agentes, mientras Romer seguía maltratando al joven de 20 años. No te he tocado. Newton fue entonces detenido y acusado de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad, a pesar de que se le permitió permanecer en el vestíbulo del hospital, ya que acababa de ser dado de alta como paciente. Incluso con los vídeos de la cámara corporal que mostraban el trato injusto a Newton, no se hizo nada sobre el incidente, y a Romer se le permitió trabajar hasta marzo de 2018, cuando se presentó una demanda civil junto con otros cargos contra Romer. Romer en su juicio en 2019 dijo al gran jurado que había golpeado a Newton después de que el joven se resistiera al arresto. Sin embargo, las pruebas de vídeo mostraron que Newton recibió varios puñetazos antes de que Romer mencionara que estaba bajo arresto. Fue declarado culpable de perjurio agravado, ya que estaba claro que sus declaraciones eran falsas. El juez condenó al policía mentiroso a 5 años de prisión por ofrecer información falsa al gran jurado. Es por lo tanto la orden sentencia decreto de este tribunal que el acusado John Romer Jr. es condenado a 5 años de reclusión en la División Institucional, Texas Departamento de Justicia. Mientras que Romer fue condenado a cumplir pena de prisión, a Newton, en cambio, se le retiraron los cargos en su contra. Michael Notoriano. Nuestro caso final tiene lugar en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, donde un oficial de St. Clair Shores fue extra con su vigilantismo al intentar recuperar el teléfono móvil robado de su hija de un sospechoso. Siéntate mientras descubrimos cuál será el veredicto para este caso. Michael Notoriano, cargos: delito menor de negligencia intencionada en el cumplimiento del deber. En julio de 2013, el agente Michael Notoriano y el sargento de la policía de Detroit, David Pomeroy, intentaron recuperar el iPhone robado de la hija de 16 años de Notoriano. Utilizando la función de localización por GPS, ambos agentes siguieron la pista del teléfono hasta una gasolinera de Detroit, donde abordaron a 3 hombres negros a punta de pistola. Además de recuperar el iPhone, Notoriano presuntamente robó $300 y una bolsa de marihuana a uno de los hombres, mientras que Pomeroy recuperó una pistola. Antes de dejar marchar al presunto ladrón, Notoriano le golpeó en la cara con la pistola, mientras gritaba insultos racistas a los hombres. El incidente fue denunciado y la ciudad de St. Clair Shores despidió a Notoriano. Pomeroy fue condenado a 9 meses de libertad condicional por no respetar la ley y dimitió de su cargo. Notoriano tuvo que comparecer ante el tribunal, donde fue declarado culpable de un delito menor de negligencia intencionada en el cumplimiento del deber. Sin embargo, el jurado le declaró inocente de robo a mano armada, privación ilegal de libertad, agresión grave, intimidación étnica y uso de un arma de fuego para cometer un delito grave. Notoriano asumió la responsabilidad de sus actos y se disculpó en la sala del tribunal, afirmando que ese día no hubo ganadores. El juez Timothy M. Kenny, del Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, condenó a Notoriano a 6 meses de cárcel, no sin antes lanzar una advertencia: que sea un elemento disuasorio para otros que podrían pensar en actuar de esa manera, desde el agente que dio un puñetazo a un joven inocente en el hospital, hasta el que disparó mortalmente a una mujer inocente en su casa. Este video de 10 policías corruptos que reciben un karma brutal en los tribunales demuestra que nadie está realmente por encima o por debajo de la ley. Si te ha gustado este video, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más como este.